Cadena SER Castilla y León. Continuamos con más asuntos y más preguntas, pero sobre otro tema al que le vamos a dar respuesta en tan solo unos minutos. Les comento primero unos datos. El 53% de los padres y el 61% de los profesores creen que los alumnos no recuperarán el retraso académico acumulado por la pandemia, según una encuesta de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios. Además, el 45% de los padres y madres creen que sus hijos no llegaron bien preparados al presente curso. Y más de la mitad de los profesores revelaron que no llegaron a terminar el programa académico previsto el curso pasado. Estos son solo unos datos de una encuesta, pero esto nos hace preguntarnos qué está provocando el retraso académico acumulado por la pandemia, cuáles serán las secuelas. ¿Estamos a tiempo de solucionar esta situación? Y como lo que tenemos son preguntas a una situación, vamos a hablar con quienes están acostumbrados a hablar de estos temas y lo viven en primera persona. Vamos a buscar respuesta a estas preguntas con ayuda de Isabel Madruga. Ella es presidenta del sector autonómico de educación en CESID, en Castilla y León. Isabel, muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, gracias. Clases suspendidas durante un tiempo, formación online atropellada e improvisada en los primeros meses de la pandemia, clases en cuarentena y contagios que impiden avanzar de forma normal en el aprendizaje. Esto es lo que han vivido muchos estudiantes y también profesores en los 2 últimos años, ¿verdad? Efectivamente, lo has descrito perfectamente. Ese diagnóstico lo compartimos profundamente y la situación de la pandemia ha sido compleja y tenemos que decir que es indudable que ha afectado a la educación, al rendimiento del alumnado y también a la forma de impartir docencia por parte del profesorado. Recordamos que hemos tenido meses de educación telemática y si de algo ha servido es para poner en valor las bondades de un modelo de educación presencial. Pero además, en la pandemia hemos asistido a continuas promesas por parte de las administraciones educativas que no se han llevado a efecto. Y estoy hablando en concreto de planes de refuerzo comprometidos por parte del Ministerio de Educación para las comunidades autónomas que no hemos visto. Se ha flexibilizado en exceso todo lo relacionado con la promoción y con la evaluación, especialmente en educación secundaria, y eso hace que el alumnado esté más desmotivado y el profesorado evidentemente tenga peores condiciones para impartir la docencia, como decíamos. Isabel, hablamos de un retraso académico acumulado por la pandemia. ¿Qué ha provocado ese retraso? O sea, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo las aulas? ¿Qué consecuencias está teniendo ese retraso? Fundamentalmente es triste escuchar y ver el clima de las aulas, sobre todo también en educación secundaria, con alumnado, como decíamos antes, desmotivado. El alumnado está en un clima de hastío y en muchos casos se ha creado una falsa sensación de seguridad, de que haga lo que haga, va a seguir promocionando y va a seguir pasando de curso. Eso creemos que es absolutamente contraproducente y que no prima el esfuerzo ni valora la capacitación del profesional docente. También ha tenido algo que ver en cuanto a la educación telemática, pues cuestiones relacionadas con la brecha digital. En algunos casos sí que ha habido dificultades para esa conexión. Las ausencias, como bien comentabas al principio, ausencias de alumnado, ausencias de profesorado, bajas en algún caso que se han cubierto con excesivo retraso, pues todo ello ha conllevado que nos estemos encontrando con más dificultades y la situación de la pandemia, no solo en los momentos de educación online, sino también en este momento es complicada porque se está vetando la posibilidad de realizar determinadas tareas importantes, prácticas. Estamos hablando, por ejemplo, de actividades prácticas en determinadas materias, en módulos de formación profesional, realización de determinados trabajos o actividades grupales. Es decir, la modalidad de enseñanza y el tener que ajustarse con las normativas de seguridad y de higiene que están marcadas por la pandemia, pues hace más difícil el día a día en las aulas. Se está avanzando en muchos casos con carencias importantes de contenidos que se van arrastrando y seguimos con problemas endémicos en la educación que se vienen arrastrando durante muchos años atrás. Parece que queremos esconder el fracaso escolar tras falsas estadísticas, tras falsos resultados,
resultados y no ponemos, digamos que el acento en cuestiones verdaderamente importantes que afectan a la docencia y que mejorarían la enseñanza. Estamos hablando, por ejemplo, que no puede ser que esté avanzando la sociedad como está avanzando y que sigamos con las mismas ratios de alumnos por aulas que en 1990, por ejemplo. Es decir, que hay problemas endémicos de la educación, falta de liderazgo, de contenidos curriculares comunes, en muchos casos un exceso de burocracia que solo asfixia al profesorado y le aparta de la realidad pedagógica, que es en la que se tiene que centrar, por decirlo de alguna manera, y todos esos problemas estructurales de la educación no se están poniendo encima de la mesa para dar soluciones, además partiendo de la opinión de los verdaderos profesionales. Escuchemos a los docentes, veamos qué les hace falta y hagamos una ley de educación, un pacto de educación estable, una ley de educación estable que la aleje de vaivenes políticos y que permita que de forma prolongada en el tiempo de verdad tengamos la educación que nos merecemos. Isabel, ¿es posible recuperar este tiempo perdido del que estamos hablando? Es posible, por supuesto, con voluntad política y, sin duda, escuchando al profesorado y escuchando a los verdaderos profesionales de la educación. Es posible prestigiando su labor, reforzando las plantillas de los centros docentes, dotando a los centros educativos de todo el profesorado que sea necesario, haciendo refuerzos también para la atención a la diversidad, que en este caso cumple una función esencial, y también dotando de esos refuerzos que se han prometido a los centros educativos, dando a cada uno lo que se necesita, con una atención individualizada para el alumnado y también con un reconocimiento para el profesorado y una mejora de sus condiciones laborales. Esto puede mejorar, pero hay que dejar de lado intereses alejados de lo que estamos hablando. Ya para terminar, Isabel, ¿qué futuro nos espera si no ponemos solución a este retraso educativo? Hombre, pues yo quiero pensar que el futuro que nos espera, si está de la mano de los grandes profesionales que están en las aulas, será un futuro profesional medianamente bueno y aceptable, pero desde luego que no será el futuro que se merece la educación, el alumnado, la sociedad de Castilla y León. Puede ser un buen resultado, pero si seguimos tapando de forma sistemática, tanto por parte del Ministerio de Educación como por parte, en este caso, de Castilla y León, si seguimos tapando problemas de fracaso escolar o problemas de promoción, pues nos vamos a encontrar con que la sociedad del mañana no va a estar ajustada a la educación que hoy por hoy se está dando en las aulas. Y es muy triste decir que prime un interés político sobre un sistema público de educación con fondos de todos y para todos, que creemos que tiene que ser la base igualitaria en cualquier sociedad democrática. Isabel Madruga, presidenta del sector autonómico de educación de CESIF en Castilla y León. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre.